La canción que vamos a cantar se llama 10.000 razones y me gusta la primera frase de la canción que dice que todo lo que soy alabe al Señor. Y debemos alabar al Señor con todo lo que somos porque Él nos da cada día un montón de razones pues para estar agradecidos a Él y para adorarle. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti, alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo sigo cantando. 10.000 razones para alabar. Que todo lo que soy Alabe al Señor con todo mi corazón. de tu grande amor cantaré, Tu nombre alabaré. tu nombre alabaré. Buenos días, amados hermanos. Continuamos en este tiempo difícil, solo el Señor sabe su final porque nuestra vida está en sus manos y en tu mano están mis tiempos, dice tu palabra. Y entonces también este tiempo difícil de pandemia, de confinamiento, está en manos del Señor. Por lo tanto, Él tiene la llave de nuestra vida y Él sabe cuándo podremos volver a estar juntos otra vez en la iglesia. Y hay un salmo, que es el Salmo 37, cuyos últimos versículos dicen, versículos 39 y 40, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Y Jehová los ayudará y los librará, y libertará a los de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Qué hermosa promesa del Señor, que en este tiempo difícil, cuando el mundo tiene tanta desesperación, tanta incertidumbre, tantos miedos, tantos temores, el cristiano, el verdadero cristiano, tiene su fortaleza en este tiempo de angustia. Y su fortaleza es el gozo del Señor en el corazón. Pues nuestro gozo es su fortaleza. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, perdón. Y entonces qué hermoso, ¿no? Porque dice, y Jehová los ayudará. Qué hermosa promesa que tenemos la ayuda del Señor en este tiempo difícil. Él es nuestra fortaleza en tiempo de angustia y Él es nuestra ayuda, por cuanto hemos esperado en el Señor. Así dicho esto, también tendremos una lectura en Primera de Juan, lectura que nos proponía el hermano Samuel, en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 6, que dice así la palabra del Señor: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos
que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Hasta aquí la lectura que nos proponía nuestro hermano, y ya sin más, pues dejamos que Samuel nos comparta esa palabra buena, ese maná que nos va a venir del cielo, que como los israelitas que tenían que salir a recoger el maná, salgamos nosotros también a recoger ese maná espiritual que nos viene del cielo y que nos va a alimentar nuestras almas y nos va a hacer crecer en salud. Por favor, querido Samuel, ¿nos quieres compartir ya de la palabra del Señor? Buenos días, hermanos. En este día de domingo, aunque estamos en esta situación tan difícil y compleja del confinamiento, pero siempre es un gozo como el Señor pues nos da esta oportunidad de poder compartir su palabra con todos vosotros. No hace falta que diga que os encontraros mucho a faltar, pero el amor del Señor pues de alguna forma también se manifiesta aún en estas dificultades tan complejas y tan raras que nos tocan vivir, ¿verdad? Y me gustaría compartir con vosotros estos pensamientos que están aquí en esta epístola de San Juan. Dice que es la primera epístola universal de San Juan, dice su palabra, y es una carta que escribió Juan, y me hacía mucho pensar porque uno de los motivos de esta carta es que no pequemos, como hemos leído. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Son cosas que el Señor nos quiere dar el mensaje de santidad, de perfección. Y me hacía mucho pensar porque después dice que si pecamos, porque el Señor sabe cuál es nuestra condición, tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo, ¿no? Es un nombre de Jesús, Jesucristo el justo, el que nos ha justificado. Un nombre que es sobre todo nombre también Jesucristo el justo. No podía ser otro que no fuera Él el que nos pudiera salvar en la cruz del Calvario. Pero me hacía pensar la palabra que viene a continuación, que dice, y Él es la propiciación, la palabra propiciación, que significa hacer favorable, cambiar un estado. ¿Y en qué fue propicio el Señor para nosotros? Nos propició el estado de pecadores, quitarnos el pecado para que un día pudiéramos ir con Él. Él fue nuestra propiciación para que un día pudiéramos estar con Él en el cielo, ¿no? Y me hacía mucho pensar, ¿no?, en cómo es el Señor, ¿no? Fijaos, es nuestro abogado, pero también es nuestro sacrificio, ¿no? Y no solamente, sino es un Señor que se implica, ¿eh? Nuestro Dios es un Dios que tiene implicación sobre sus criaturas pecadoras como nosotros, ¿no? Y no se quedaron solo en palabras, fue unos hechos de Dios los que nos dieron la salvación. Y me hacía pensar, ¿no?, en esto de los hechos de Dios, ¿no?, que nos dio alcance al perdón, a ser perdonados por nuestros pecados, el Señor Jesús, ¿no? Por eso es interesante la palabra propiciación, ¿no? Porque en esa palabra nosotros podemos adquirir el perdón de nuestros pecados. Y eso no se nos puede olvidar. Todo lo que nos envuelve no nos puede hacer olvidar ese hecho tan precioso, tan eterno, tan único. Dice la palabra del Señor que todos los días, hasta el fin del mundo, el Señor va a estar con nosotros. Y yo digo más, y cuando nos muramos seguirá estando con nosotros. Entonces, cuando un creyente, cuando un alma conoce al Señor Jesús, le pide perdón por sus pecados, tiene asegurado una cosa, que toda su eternidad, para siempre, el Señor va a estar con él. Siempre, en esta tierra y en la venidera, ¿no? Y es algo preciosísimo, ¿no? Y pensaba, ¿no?, en la palabra perdón. Hay una acepción de la palabra perdón que me gustaría que leyéramos, que la conocemos todos así, pero es una palabra un poco antigua y no la usamos mucho en nuestro vocabulario, y la podemos encontrar en Hebreos 9:22. Hebreos 9:22, muy conocida, muy usada. Hebreos 9:22 dice así. Dice así. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Me hacía mucho pensar la palabra remisión. La palabra remisión, la remisión de nuestros pecados, fue hecho por el derramamiento de sangre del Señor Jesús. Pero, ¿qué significa la palabra remisión? Dice que es acción, es una palabra que tiene un origen legislativo. Entonces, tiene un ambiente jurídico más bien, ¿no? Pero dice que es acción decidida por un sujeto que abdica de un derecho que posee frente a otro individuo, lo que hace que esta segunda persona quede libre de saldar su deuda. Ahora, traduciéndolo y ponerlo de una forma más sencilla, es alguien que renuncia a un derecho que tiene para que otro pueda quedar libre. Eso es lo que significa la palabra remisión. Y fijaos cómo fue la remisión de Cristo. Me hacía mucho pensar eso, ¿no? Todos cuando hablamos de la remisión de Cristo,
tenemos que hacer un poco de mención, o pensar un poco, o reflexionar en la remisión del Señor Jesús en cuanto a las renuncias que tuvo que tener, ¿vale? ¿A qué renunció el Señor Jesús? Así a bote pronto, si uno lo piensa. Pues renunció a estar al lado del Padre, renunció a su vida, porque tuvo que morir en la cruz del Calvario, y renunció, muchas veces se burlaron de él, a su dignidad, como Dios también renunció a ello. Pero, ¿y si vamos al Padre? El Padre también tuvo que desamparar al Hijo. Tuvo que dejar la persona humana del Hijo en la cruz, en soledad. Él tuvo también una remisión que hacer. ¿Y si hablamos del Espíritu Santo? Que es una persona tan sufrida, digámoslo así. Él tiene, su remisión es vivir dentro de nuestro corazón. Tiene que negarse como de alguna forma para poder vivir en un cuerpo pecador como el nuestro, ¿no? Entonces tenemos a Jesucristo el justo, al juez justo que es Dios, y al Espíritu Santo que es nuestro consolador. Entonces, la remisión de Dios, en toda la expresión que es Dios, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, tuvo un precio que aún hoy en día se está pagando. El Espíritu Santo está morando todavía en nosotros. El Hijo, como hemos leído al principio de esta epístola de San Juan, está a la diestra del Padre, por si pecamos. Fijémonos bien, hasta dónde qué magnitud tiene la remisión en la persona de Dios, ¿verdad? En Cristo y en el Espíritu Santo, ¿no? Y pensaba, ¿no? Dice que me gustaría que me acompañarais en una lectura que está en Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Dice así, si queréis buscarla, si no la voy a leer directamente, dice: así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí, en todo esto, me hace mucho pensar, es la intervención de la muerte. Tuvo que intervenir la muerte para que el Señor Jesús pudiera hacer el acto de la remisión, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque nos hace pensar un poco en lo que es el pecado. Cuántas veces el mundo lo trata como una cosa de chiste, ¿no? Pero ¿cuántas implicaciones tuvo para Dios nuestro pecado? ¿Cuán profundo es el pecado? ¿En cuántas formas nos afecta? ¿Cuántas cosas se tuvieron que mover en Dios para podernos librar de él, ¿no? No es una tontería. Por eso es importante que le demos énfasis al pecado que existe en nuestra vida. Que no reine el pecado en nosotros, que sepamos alejarlo, hacerlo morir de hambre. No alimentemos a nuestro pecado, porque para Dios exigió una remisión. Una remisión que implicó renunciarle a cosas a él como Dios, que le pertenecían como Dios, para podernos salvar. Y eso es algo espectacular, ¿no? Que no nos podemos ni imaginar la magnitud de este hecho, del hecho de la remisión, ¿no? Por eso que pensaba, ¿no? De cuántas maneras murió Dios para ser nuestra remisión, ¿no? Y qué profundidad tiene el pecado, ¿no? El pecado es muy peligroso y no hay que jugar con él, ¿no? Porque detrás de él está la muerte. Y sin embargo, la remisión es algo precioso, que nos da la vida. Porque gracias a la remisión podemos nosotros participar del cielo, que sin esa remisión no lo tendríamos, ¿no? Y ante estos hechos de Dios, me hacía pensar en examinarme a mí mismo, ¿no? Y volver a las sendas antiguas. ¿Cuál es mi papel en la remisión de Dios? En su perdón. ¿Qué juego yo ahí? ¿Qué tengo que hacer yo delante de esa remisión? ¿Yo puedo verlo y quedarme sin hacer nada? No. Tengo que arrepentirme. Y la palabra del arrepentimiento siempre se asocia al paso de fe, de un alma que no conoce a Dios, que le pida perdón por sus pecados, que reconozca que él es pecador y que necesita un Salvador, y que clame a Dios en oración de una forma seria, en su habitación, en soledad, para que el Salvador le dé la mano. Eso es así debe de ser. Y si hay algún alma que todavía no lo ha hecho, piense que es imprescindible pedirle al Señor perdón por los pecados, arrepentirse. Pero también me hacía pensar en mí mismo. La palabra arrepentimiento, ¿qué función está cumpliendo en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que me arrepentí de algo? ¿Cuándo fue la última vez que me arrepentí de algo? ¿Cómo sabemos ya tantas cosas, verdad? No hace falta que el Señor nos enseñe nada. No hace falta ya hacer nada, ya es automático nuestro camino como creyentes. Y eso es una mentira, es una falsedad, es una patraña diabólica a la cual hemos de luchar contra ella. Nos hemos de arrepentir cada día. El arrepentimiento es de Dios, es la oportunidad que nos da Dios para podernos perfeccionar. Si uno se arrepiente, el Señor puede actuar en su vida. Si uno se arrepiente, es inútil, no puedes hacer nada. Pero luego pensaba que el arrepentimiento es como un cazarrecompensas. El arrepentimiento es un cazapecados. Hemos de cazar nuestros pecados, no los podemos dejar en libertad. También hay arrepentimientos que son fraudulentos, que parece que te arrepientes, pero no, vuelves otra vez a lo mismo. Entonces, cuidado con eso, ¿no?
No seamos arrepentidos corruptos, sino seamos arrepentidos serios delante del Señor, ¿no? Es necesario que yo me arrepienta cada día. No nos cansemos de decirlo. Nos hemos de arrepentir de aquellas cosas que no están bien en nuestra vida, examinarnos y ver lo que está mal, ¿no? Mi arrepentimiento tiene que tener nombres y apellidos, no es algo etéreo. Yo me arrepiento, yo me portaré bien, no. ¿En qué he fallado, Señor? ¿Qué cosas no estoy haciendo bien delante de ti, Señor? Que te sacaron tus derechos para dármelos a mí. ¿Qué cosas hay en mí que tengo que cambiar, Señor? Y el arrepentimiento tiene esa función. No se gasta el arrepentimiento de Dios. Puedes arrepentirte toda tu vida si quieres, pero es necesario que nos examinemos y veamos en qué cosas nos hemos de arrepentir, qué cosas hay que cambiar, en qué cosas hay que volver atrás, en qué cosas hay que superarse. Pensaba que por cada pecado que hay un arrepentimiento. Por cada pecado hay un arrepentimiento. Nunca el pecado va a poder ser más que el arrepentimiento que uno pueda tener, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta esas cosas, ¿no? Pues dejar aquí. Con el tema del arrepentimiento también hay cosas que a veces se nos olvidan. Y es que el hecho de que el arrepentimiento también nos exige una acción. El arrepentimiento sin acción no es un verdadero arrepentimiento, ¿no? Cuando alguien ve que hay un pecado dentro de él, tiene que tener una acción en contra de ese pecado. Señalarlo, pero después también matarlo, ¿no? Y pensaba en un texto que es muy serio, donde está todo esto de una forma muy simplificada, que está en Tito, capítulo 2. Podríamos leer de capítulo 2, del 10 en adelante. Tito 2, del 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. No defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó. ¿Y qué pasó cuando se manifestó esa gracia? Muy importante, ¿eh? Verso 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Es una palabra preciosísima, ¿no? Pero ¿cuántas cosas dice estos versículos, no? La acción del arrepentimiento me lleva a tomar de la gracia. Y al tomar de la gracia me toma a renuncias, ¿no? Y las renuncias son consecuencias del arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, tengo que renunciar. Renunciar a cosas que estoy haciendo mal. Pero si tomamos la definición de pecado, que está en Santiago, dice que es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. También quizá a veces hay que renunciar y a veces hay que actuar, hacer cosas. Me viene a la cabeza el tema interesante, como trabajo con los jóvenes, muchas veces te encuentras con padres que son amigos de los niños, ¿no? Y eso es un problema. Un padre nunca puede ser un amigo. Primero tiene que ser padre, luego, si se da, ser amigo, ¿no? Entonces, pienso que a veces nos encontramos ante situaciones en las cuales tenemos que actuar aunque nos cueste y sea difícil. Eso también forma parte del arrepentimiento y de la gracia de Dios. Dejar de hacer cosas, pero también tomar y hacer otras cosas. A veces uno se inquieta porque tiene que llegar a casa y luchar con un hijo. Pero es necesario, porque el Señor nos lo dio. No podemos ir y predicar a toda criatura si las criaturas más cercanas a nosotros, que son los que viven con nosotros, no les predicamos a ellos el Evangelio, ¿no? Por eso es importante que antes de ir a la calle, prediquemos en nuestra casa, en nuestro hogar, con el arrepentimiento. El arrepentimiento de aquellas cosas que hay que cambiar, hay que solucionar delante de Dios, con nombres y apellidos. El arrepentimiento, que es un cazapecados, que caza el pecado, que mata el pecado, que anula el pecado, ¿no? Que el Señor nos ayude a tener una semana digna de Él, donde no nos olvidemos de su remisión, de que no nos olvidemos que no hemos de pecar, donde nuestra acción sea el arrepentimiento, la acción del arrepentimiento en nuestras vidas. Que el Señor os bendiga mucho, que tengáis su paz y que en medio de esta dificultad no os olvidéis que el Señor nos deja. Está con vosotros todos los días y más allá. Amén. Bueno, la siguiente canción se llama Mi Jesús, mi amado, y que el Señor Jesús sea para nosotros una persona amada, ¿no? Que no la busquemos cuando nos interesa o cuando nos sentimos mal, sino que la amemos de verdad y busquemos en su palabra cada día.
Y también había una frase que es bastante interesante que dice: quiero postrarme ante ti para adorar. Y esta frase se cumple cuando sentimos amor, ¿no? por el Señor. Y bueno, pues también dice que Él nos ha perdonado, ¿no? Y por eso nosotros le amamos, ¿no? Venga a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Muy bien, hermanos, damos muchas gracias al Señor primeramente, también a nuestro hermano Samuel por esta palabra tan preciosa. Nos hablaba del arrepentimiento, del perdón, pero nos ha salido una palabra que es la palabra propiciación, que a veces es un poquito difícil. Y esta palabra nos lleva al Antiguo Testamento, cuando recordamos que en el tabernáculo y en el templo teníamos el propiciatorio, y el propiciatorio era la tapa del arca, esa plancha de oro puro, fina, donde el sumo sacerdote una vez al año ponía la sangre de los animales sacrificados por el pecado del pueblo de Israel. Entonces Dios mira siempre la sangre, la presencia de la sangre es la que nos limpia de todo pecado, porque el Señor siempre mira la sangre, que es la que deshace nuestro pecado. Recordamos también cuando aquel publicano dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esa palabra propicio, que significa favorable, inclinado a hacer el bien, inclinado a perdonar. Propicio, de propiciatorio, propiciación. Es esa palabra que nos era un poquitín difícil, pero que la podemos entender en esta manera. Cómo el Señor se compadeció de nosotros, y ahí está nuestro propiciatorio, es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces, qué hermoso que cuando el Señor vendrá a buscar a su iglesia muy pronto y seremos arrebatados gracias a esa sangre que está en el santuario celestial, como también nos dice la epístola del apóstol Pablo a los hebreos, y que el Señor ya nos libró de la ira que ha de venir, porque todavía este mundo no ha pasado tristemente lo que tiene que pasar. Estamos en principio de dolores, todavía la iglesia está sobre la tierra, todavía el Espíritu Santo está en la tierra, que es el que impide que haya más maldad. Cuando venga el Señor Jesús, el Espíritu Santo, juntamente con la Iglesia, asciende a los cielos. Entonces, tristemente, la tierra sufrirá los justos juicios de Dios, la ira diabólica y la ira de los hombres malvados. Por eso que el Señor ya nos libró de la ira que ha de venir. Hay un versículo, ya que estamos hablando de estas maravillas que nos esperan, en Primera de Tesalonicenses, y en el capítulo primero, que nos dice los versículos 9 y 10, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Y no dice que nos librará, nos dice que ya nos libró, porque la cruz del Calvario obró nuestra redención, como nos decía Samuel.
y entonces ya hemos sido librados de esa ira terrible que ha de venir. Estaremos muy pronto con el Señor por toda la eternidad. Por eso muchas gracias también a nuestro hermano por esta palabra tan preciosa que nos ha hecho tanto bien. Entonces pasamos a los temas de oración. Siempre tenemos temas de oración, ¿verdad? Para empezar, orar los unos por los otros, porque estamos todos, y más en estos tiempos, muy necesitados de la oración, de abrigarnos en oración los unos a los otros, de presentarnos siempre ante el trono de la gracia, intercediendo los unos por los otros. Recordemos que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo día y noche por cada uno de nosotros. Que no nos apartemos de sus caminos, que no nos enfriemos en este tiempo, en el que no podemos juntarnos. Tampoco tenemos la escuela bíblica que nos hace tanto bien y cómo nos enriquece la escuela bíblica. La escuela dominical presencial con los niños, los preadolescentes, los jóvenes. Oremos mucho por los niños pequeñitos. Es un gozo ver cuando nos envían vídeos que graban ellos solitos graban leyendo un versículo de la palabra y explicándolo, que no es poco, lo leen y lo explican. Y eso es un gozo para nosotros. Pensemos que si el Señor no viene antes, son el futuro de la Iglesia. Que cuando pensamos que se planta un arbolito y empieza a crecer un tronquito pequeñito, al cabo de 30 o 40 años da unas naranjas buenísimas, ¿no? Entonces, qué bueno que oremos por estos niños, oremos por los hermanos más vulnerables, los mayores. El hermano Francisco, es un gozo cuando nos comparte también por los WhatsApps, nos comparte que difunde el Evangelio por Internet y envía tantas cosas a hermanos en la fe que es para bendición y para edificación. Entonces es un hermano que está activo también en estas circunstancias. Oremos también por el hermano Leoncio, que es el más mayor de la Iglesia. Entonces que el Señor también lo guarde en este tiempo difícil. Él vive solo también. Oremos también por nuestra hermana Lucy, que también vive sola, que el Señor la mantenga en esa firmeza espiritual que siempre ha tenido. Oremos también por otros hermanos, otras familias, la hermana Jessie, su familia, la hermana Isabel Pozo, que también es una hermana que tiene muchas cargas con los hijos y con los nietos. Son cargas que nosotros no las entendemos, solamente la persona que vive esas cargas es la que, y las tiene que llevar, es la persona que las sufre. Por eso oremos por esta hermana, que el Señor le dé paciencia y le dé victoria en estas cargas. Por María López también, que en medio de la enfermedad pues le dé gloria al Señor por sus hijos, también por la familia de Jessie, por Milena también, por Josefina también, y por Manel y Maruja, que ellos pues en estas circunstancias se mantengan en firmeza espiritual y con salud. También por la familia de Charles y Olga. Charles es un hermano que siempre nos pide que oremos por su hogar, que el Señor les provea en toda necesidad. También por Joan y Evan, ahora que también tienen el negocio cerrado, pues no son las mejores noticias y no es la mejor situación para un autónomo ahora. Entonces, oremos por esta familia también, por su hijo Jeremy, como también va incluido en el grupo de niños pequeñitos, en el grupo Belén. Y no sé si me estoy dejando hermanos. Oremos los unos por los otros. Sí, también por Lourdes y Gustavo. Por Maruja y Amal, y a las hermanas de Ullastrell también, que también el Señor pues les dé victoria y fortaleza en este tiempo de pruebas. Y los hermanos de Rubí, sí, también por todos los hermanos de Rubí que nos visitan, y jóvenes, mayores, bueno, por los hermanos de otras iglesias, por los hermanos perseguidos también en países donde hay persecución, los hermanos de Argentina, también las iglesias fieles del testimonio de Argentina, que tanto jóvenes como mayores se mantengan en fidelidad, y de Uruguay también, sí, bueno, podríamos nombrar todos los países, y de Rusia, porque si no, tu mujer me va a decir que me estoy olvidando, Entonces, los hermanos fieles de Rusia, y bueno, y de todos los países de toda la faz de la tierra, porque cuando el Señor venga, nos recogerá a todos en uno. Entonces se va la iglesia entera. Y no sé si me olvido algún tema de oración por nuestras autoridades también de nuestro país, que el Señor les dé sabiduría y ponga su temor en sus corazones para gobernar y para dar soluciones también en este tiempo difícil en que tanto cuesta administrar y gobernar por toda la circunstancia que estamos viviendo. Así pues, hermanos, sin más, nos despedimos hasta el próximo domingo, que si el Señor
no ha venido antes, pues nos volveremos a ver. Y si no nos vemos por pantalla, siempre digo que sea porque nos veamos en la iglesia. Y si no nos vemos ni por pantalla ni en la iglesia, que nos veamos ya en el cielo, donde allí ya ni el internet, ni los móviles, todo esto ya será historia, ya no habrá ni memoria. Allí ya, ¿para qué los móviles y el internet? Si ya veremos al Señor cara a cara y nos veremos nosotros ya en santidad y veremos los apóstoles, los profetas. Qué gozo, ¿verdad? Poder estar ya con el Señor. Que el Señor nos bendiga y hasta muy prontito, hermanos.